el estoqueo, qué está pasando en el mundo de las concesionarias, que es un tema no menor del cual se habla poco, y en un ratito nos vamos a meter de lleno en eso. Agustín, el gusto de tenerlo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Un gusto. ¿Cómo están ustedes? Bien. Te hemos convocado muchas veces de manera reiterada, casi todos los días, de manera cotidiana, pero definitivamente la actualidad nos impone hablar un poco de economía. ¿Qué estás viendo particularmente en las últimas horas con la fuerte intervención del Banco Central, que a propósito tuvo la venia, parece, el beneplácito del propio Fondo Monetario Internacional, que era lo que impedía justamente hacerlo? A ver, yo creo que de todas formas, en la etapa que ya estamos de los acontecimientos, en donde la aceleración que están tomando es notable y me parece que la munición queda corta, ¿no? La munición queda corta. Realmente se requiere muchísimo más para detener algo en donde confluyen una cantidad, media docena de variables que están en estado realmente crítico y que son las que están provocando no solamente la aceleración de la inflación y la precipitación, la disparada de los tipos de cambio, sino que están a punto de generar un traspié mayor. Nosotros ya estamos en los prolegómenos de una hiperinflación, esto hay que decirlo, esto no se le escapa a nadie, pero no simplemente ya por el nivel de inflación en que estamos, sino porque se han reunido las tres condiciones propias de una hiperinflación, que son condiciones cualitativas, ¿no? Y que tienen que ver básicamente con una aceleración de la velocidad de circulación del dinero, con el tamaño exorbitante de la deuda cuasi fiscal, es decir, de la deuda del Banco Central con los bancos, un tema realmente no menor por todas las consecuencias que tiene, y tercero, en estos escalones inflacionarios, la inevitable indexación de toda la economía, de todos los contratos formales e informales de la economía. Estas tres variables, decís, Agustín, que ya se están dando, digo, te estoy escuchando atentamente, ¿estas tres variables son las que se tienen que cumplir técnicamente para que hablemos de hiperinflación? Sí, efectivamente. A partir de ahí, una vez que se han dado, simplemente la concatenación de los hechos. Y si uno, vos fíjate, Eleonora, la primera de ellas, la velocidad de circulación, hoy el M1 está rotando a un nivel de 7, 8 días. ¿Qué es el M1? La masa monetaria, ¿no? Es la masa monetaria. La cantidad de dinero. El primer agregado monetario de liquidez. Sí. Bueno, eso se está acercando peligrosamente, está prácticamente ya tocando los días previos, marzo del año 1989. No sé cómo te suena ese año y cómo te suena ese mes, pero que te ubica en qué posición podemos estar hoy frente a lo que es ya un desarrollo de los hechos en donde el gobierno está prácticamente a punto de perder el control, si no es que ya lo perdió, francamente. Hay, por supuesto, siempre alguna cosa que hacer. Lo que pasa es que, a ver, recordemos, el plan hablábamos todos del plan llegar, ¿no? Yo hace poco en un paper del SEMA lo titulé Plan llegar y que le reviente al siguiente. Bueno, las elecciones están, las paso a 120 días vista. Es decir, estamos a 2 eras geológicas más o menos de las elecciones y los hechos se van produciendo ya muy rápidamente. Pareciera que eso de que revienta el siguiente, parece que los tiempos no dan. Este es el punto. Realmente la asistencia que tiene que obtener el gobierno del Fondo Monetario, en realidad desde los Estados Unidos vía el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Es de tal magnitud que, bueno, tal vez, yo no puedo negar, en una de esas ocurre, pero como mínimo tenemos que estar hablando te diría, del orden de los 10.000 millones de dólares. Bueno, ¿no? de eso se habla. Ahora, la pregunta es, si eso no está, ¿no ves que haya soluciones financieras para esta situación que estamos viviendo?
Bueno, por empezar, eso no es ninguna solución. Eso es un poco más del mismo problema, es un poco más de la misma medicina que tenemos que la que nos ha enfermado. Pero básicamente, en todo caso, es para darle un poquito más de oxígeno a un moribundo, pero realmente el problema sigue estando. Nos vamos a consumir esos dólares sin que nada cambie. Por eso seguramente el Fondo Monetario le va a exigir al gobierno que implemente finalmente algún nivel de devaluación, algo a lo cual sabemos que se ha negado en redondo el kirchnerismo hasta ahora, Sí. pero cuando las papas queman, el realismo llega incluso hasta el Instituto Patria, ¿no? Sí, ahora, es cierto, Agustín, que hay una doble lectura. Yo hacía hincapié en la idea de que cuando el fondo dice que está revisando el acuerdo, que está revisando el programa, lo que está diciendo es voy a ser laxo, es no voy a entorpecer nada, no quiero empujar a nadie, pero al mismo tiempo los inversores dicen, bueno, no hay control. Si no hay control y no hay auditoría, naturalmente Claro, lo que emerge es el descontrol en un año electoral. Es que además lo que ocurre en estas circunstancias es que el grado de galleta entre las variables que hay, está todo tan arrevesado, tan complicado y cómo se dan unas con otras. Es decir, vos tenés 6 frentes que son absolutamente alarmantes. La deuda en pesos del Tesoro, con esa cortina de fuego que son las elecciones, y que es una espada de Damocles que está pendiendo sobre la cabeza del gobierno, porque concretamente eso preanuncia un desarme de carteras en pesos, y obviamente podés ir pensando hacia dónde irían. 2, un desequilibrio cambiario, tanto de flujo como de tipo de cambio, de precio monstruoso, en donde vos no solamente las reservas han caído y demás, sino que todo hace pensar que seguirían cayendo y que estamos ya hoy, y ya hace ya una buena cantidad de días, usando dólares que son de los depositantes, no son dólares del Banco Central. Tenés la deuda cuasi fiscal, más de 40.000 millones de dólares anuales, el equivalente a eso, de devengamiento de intereses. Es decir, como si estuviéramos tomando un préstamo del Fondo Monetario Internacional cada año. Y todo eso, ¿cómo querés que no haya impacto inflacionario de semejante volumen de dinero que forzosamente integra la base monetaria amplia? A eso agregale la sobreexposición de los bancos al riesgo estatal, tanto el Banco Central como al Tesoro. 7,80 pesos de cada 10, los bancos lo tienen prestado a estos dos sujetos, los dos recontrafundidos. La expansión monetaria de la mano no solamente del agujero fiscal, sino del dólar soja 3 y de todos los dólares soja que vayan surgiendo y agropecuarios y demás. Y la caída de la demanda de dinero que hablábamos antes, que le quita la manija de la situación al Banco Central para pasárselo a la gente. La gente es la que pasa a comportarse como si fueran emisores de dinero al aumentar la velocidad de circulación. Y imagínate lo que eso significa, porque eso es pasarlo no solamente a la mitad racional de la gente, sino también a los aspectos emocionales que entran a gobernar la situación. Agustín, gracias como siempre, te escuchábamos muy atentamente. Un enorme abrazo. Ha sido un gusto, hasta luego. Hasta luego. Muy preocupante, ¿no? Muy. Lo que deja Agustín. Hay un tuit de Cecilia Moró, podemos verlo porque me parece que es la respuesta política a un problema económico que intenta el gobierno. Hay algunos jugadores del mercado que solo conocen al Massa que trabaja 16 horas por día y dialoga con todos. Pero me parece que de acá al viernes van a descubrir al que conocemos en la política, que cuando se cansa de que lo quieran boludear, pelea con todo lo que tiene. ¿Qué tal? ¿Qué quiere decir con esto, Cecilia Moró? Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, quien reemplazó a Sergio Massa, ¿no? Habla de tensión, Sí. da cuenta del nerviosismo con el que se transitan estas horas en el entorno del propio ministro de Economía, cómo está viviendo el gobierno, esta pulsión y lo que políticamente sueñan e imaginan. ¿Alcanza? ¿Pero qué está avisorando que pasará acá el viernes? Que va a pelear,
que va a pelear con todo lo que tiene a su alrededor. Va a ir a la justicia para algunos operadores. ¿Qué es lo que dijo hoy en Va a Twitter? jugar todo lo que tiene en el mercado de bonos para que los dólares no sigan subiendo y para que la barrera psicológica de los 500 no se supere. Ahora, en esa cerrazón, ¿vos qué crees que pasa con un bien cada vez más escaso que pasa a ser el dólar? ¿Baja o sube? Sube, por supuesto. Sí. Escasez, ¿no? La economía. Vamos a ir a la pausa, respiramos un poquito. En un ratito, Germán Gómez Picasso, fundador de Reporte Inmobiliario. También vamos a estar conversando con él. Y hoy rompe el silencio. Creo que es la primera vez que viene a La Nación Más José Octavio Bordón, ex candidato